El reciente aumento en las medidas de seguridad en la base aérea de Gelsenkirchen, Alemania, ha desatado una ola de pánico en Occidente. Según informes, la OTAN decidió intensificar su vigilancia después de recibir una amenaza de ataque ruso. Pero, ¿es esta amenaza real o estamos siendo testigos de un nuevo episodio de la constante desinformación occidental que busca satanizar a Rusia para justificar una escalada en Ucrania? Los medios de comunicación occidentales dominantes no han perdido tiempo en señalar con el dedo a Moscú, insinuando que Vladimir Putin tiene en la mira la base alemana. No es la primera vez que Occidente recurre a estrategias de propaganda para moldear la opinión pública a su favor. A medida que las tensiones se intensifican, es crucial analizar quién se beneficia realmente de esta narrativa. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La base aérea de Gelsenkirchen ha sido un punto clave para las operaciones de la OTAN en Europa desde su creación en 1980. Esta base, ubicada en el oeste de Alemania, alberga los aviones de reconocimiento AWACS, fundamentales para las misiones de inteligencia y vigilancia de la OTAN. Con la reciente intensificación de las tensiones entre Rusia y Occidente, cualquier indicio de amenaza en esta base es tomado con extrema seriedad. No obstante, es importante considerar el contexto en el que se produce esta amenaza. Justo en un momento en que Occidente está buscando excusas para aumentar su presencia militar en Ucrania, surge esta supuesta amenaza en Gelsenkirchen, lo que levanta sospechas sobre posibles tácticas de desinformación. La historia nos ha enseñado que las banderas falsas son una herramienta efectiva para manipular la opinión pública y justificar acciones militares. Recordemos el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que sirvió como pretexto para la escalada militar de Estados Unidos en Vietnam. Hoy, muchos se preguntan si la OTAN no está utilizando una estrategia similar para justificar una mayor intervención en Ucrania, presentando a Rusia como el villano inevitable. Este patrón de manipulación mediática y distorsión de los hechos no es nuevo, y es crucial que el público se mantenga escéptico ante las narrativas impulsadas por los grandes medios de comunicación. El incremento de la presencia militar occidental en Ucrania ha sido un objetivo constante de la OTAN, que busca contrarrestar el poderío ruso en la región. Sin embargo, cada paso que da Occidente hacia una mayor intervención militar es precedido por una campaña mediática que demoniza a Rusia. La supuesta amenaza a la base de Gelsenkirchen es solo el último ejemplo de esta táctica diseñada para generar miedo y justificación para una escalada militar. Mientras tanto, Rusia ha reiterado su compromiso con una solución diplomática al conflicto en Ucrania, aunque sus esfuerzos son constantemente ignorados o mal interpretados por Occidente. En el escenario actual, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de opiniones y en la dirección de las políticas públicas. La cobertura de la supuesta amenaza a la base aérea alemana ha sido sensacionalista y unilateral, ignorando la posibilidad de que esta podría ser una estrategia para manipular al público. La narrativa dominante presenta a Rusia como el agresor, pero pocos se preguntan qué papel juega Occidente en la perpetuación del conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin ha sido claro en sus declaraciones sobre la defensa de los intereses nacionales de Rusia, pero también ha abogado por el diálogo y la cooperación internacional. Sin embargo, cualquier movimiento militar o diplomático ruso es amenaza existencial por los medios occidentales. La situación en Gelsenkirchen es un ejemplo más de cómo se manipulan los hechos para mantener viva la imagen de Rusia como el enemigo número uno de Occidente. Esta narrativa es peligrosa, ya que aumenta la desconfianza y reduce las posibilidades de una resolución pacífica del conflicto.
El reciente esfuerzo de las medidas de seguridad en la base de Heilenkirchen puede interpretarse como una respuesta a una amenaza real, pero también podría ser parte de una estrategia más amplia de la OTAN para justificar su creciente presencia en Ucrania. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién se beneficia realmente de esta narrativa? ¿Es realmente Rusia una amenaza o es Occidente quien está utilizando esta imagen para consolidar su poder y justificar sus acciones en Ucrania? Las tácticas de desinformación y propaganda no son nuevas en la historia de las relaciones internacionales, pero en el contexto actual, con la tecnología y los medios de comunicación masiva, su impacto es más significativo que nunca. La supuesta amenaza a la base de Heilenkirchen podría ser un ejemplo de cómo estas tácticas se utilizan para manipular la percepción pública y justificar acciones que de otro modo serían inaceptables. El papel de los medios de comunicación en la formación de opiniones públicas no puede subestimarse. En el caso de Heilenkirchen, la cobertura mediática ha sido casi exclusivamente negativa hacia Rusia, ignorando otras posibles explicaciones para la supuesta amenaza. La historia nos ha mostrado que las decisiones tomadas en base a la desinformación y la manipulación mediática suelen tener consecuencias devastadoras. La guerra de Irak es un ejemplo claro de cómo la manipulación de la información puede llevar a conflictos prolongados y a una gran pérdida de vidas. En lugar de buscar una solución diplomática, la OTAN y sus aliados continúan aumentando la presión sobre Rusia, utilizando tácticas de desinformación y provocaciones para justificar sus acciones, para avanzar en los intereses geopolíticos de Occidente. El uso de tácticas de la desinformación para justificar acciones militares es un juego peligroso que podría llevar a una escalada incontrolable del conflicto. Es hora de que la comunidad internacional exija responsabilidad y una resolución pacífica basada en hechos y no en narrativas manipuladas. En lugar de aceptar ciegamente la versión oficial, debemos investigar y considerar todas las posibilidades antes de llegar a conclusiones que podrían tener consecuencias devastadoras. En conclusión, la situación en la base aérea de Heilenkirchen es un reflejo de las complejas dinámicas geopolíticas que están en juego en Europa hoy en día. La narrativa de la amenaza rusa es conveniente para Occidente, pero debemos cuestionar quién realmente se beneficia de perpetuar esta imagen. La constante demonización de Rusia ha permitido a la OTAN justificar su expansión hacia el este y aumentar su presencia militar en regiones estratégicas. Sin embargo, esta narrativa unilateral ignora las preocupaciones de seguridad legítimas que Rusia ha expresado durante décadas, sobre todo en relación con la creciente influencia de la OTAN en sus fronteras. El peligro de una escalada en este conflicto no debe subestimarse. Europa ya ha sido testigo de las devastadoras consecuencias de las guerras basadas en malos entendidos y manipulaciones mediáticas. La Primera y Segunda Guerra Mundial son recordatorios dolorosos de lo que puede suceder cuando las naciones son llevadas al borde del conflicto por narrativas engañosas. La retórica de la OTAN y sus aliados sobre la amenaza rusa ha llegado a tal punto que cualquier acción o inacción de Rusia es vista bajo una luz negativa. Este tipo de enfoque no solo es peligroso, sino también contraproducente. En lugar de fomentar la cooperación y la paz, alimenta un ciclo de desconfianza y conflicto que podría tener consecuencias desastrosas. En este contexto, Rusia ha reiterado su disposición a participar en un diálogo significativo y constructivo con Occidente. Sin embargo, estos esfuerzos han sido ignorados o desestimados por aquellos que prefieren perpetuar la narrativa del conflicto. Es fundamental que estas ofertas de diálogo no sean rechazadas sin consideración, ya que representan una oportunidad para evitar un conflicto más amplio. La paz en Europa y en el mundo depende una sola mala decisión.
para irse directo al abismo. La situación en la base aérea de Heilenkirchen es una advertencia de lo que podría suceder si no tomamos medidas para detener esta espiral descendiente hacia la guerra en lugar de la paz. A medida que avanzamos en este complejo panorama geopolítico, es fundamental que permanezcamos atentos a cómo se desarrolla esta narrativa en las próximas semanas y meses. Las tensiones entre Rusia y Occidente no muestran signos de disminuir, y la situación en Heilenkirchen podría ser solo el principio de una serie de eventos que definirán el futuro de las relaciones internacionales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.